Hace más de un año una experiencia cambió mi vida de una manera que no podría haber anticipado ni en mis sueños más extraños. Me llamo Teresa, tengo 46 años y hasta aquel momento llevaba una vida completamente común. No puedo decir que mi vida fuera aburrida, pero tampoco era una vida llena de grandes emociones. Vivía en un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz, donde todo parecía transcurrir en una calma apacible. Mi rutina diaria consistía en levantarme temprano, ir a trabajar, dar paseos por la playa cuando el tiempo lo permitía y, por supuesto, disfrutar de una buena taza de café por la tarde. Aquel día en particular fue como cualquier otro. Salí de casa para dar un paseo por la orilla del mar, algo que me encantaba hacer para despejar mi mente. El sol comenzaba a ponerse y el cielo, teñido de tonos anaranjados y rosados, creaba una atmósfera mágica. Era el tipo de lugar donde te sientes pequeño, pero a la vez en paz, como si la naturaleza te hablara en silencio. Caminé durante un buen rato sin prisa, respirando el aire fresco del mar, hasta que llegué a una roca grande, justo en el borde de la playa. Me senté allí, mirando las olas rompiendo suavemente. Fue entonces cuando comencé a sentir una sensación extraña, como si algo en el aire se hubiera movido, pero sin que pudiera ver qué era. Pensé que quizás era el viento, pero no, la brisa era suave. Fue como si alguien o algo estuviera observándome, aunque no veía nada. Me levanté de la roca y miré a mi alrededor. No había nadie cerca, solo el sonido del mar y los pájaros a lo lejos. Pero algo me decía que debía quedarme un poco más. Fue entonces cuando, sin previo aviso, sentí una presión en el pecho, una sensación que me erizó la piel. Me giré rápidamente y en ese preciso momento vi algo que jamás olvidaré. Frente a mí, en medio del aire, se formó una figura luminosa. Era como una sombra, pero no completamente definida, como si estuviera hecha de luz difusa. Mi primer impulso fue asustarme, pero al mismo tiempo sentí una extraña calma, como si esa presencia no fuera peligrosa, sino más bien reconfortante. La figura parecía estar flotando sin tocar el suelo, y de alguna manera, su presencia me transmitió una sensación de que me conocía, que me había estado esperando. «¿Quién eres?», murmuré, más por curiosidad que por miedo. La figura no respondió con palabras, pero sentí su respuesta en mi mente, como si estuviera dentro de mí. «Soy alguien que te está guiando», dijo una voz suave, que no era una voz convencional, sino un susurro en mi interior. «Has estado buscando respuestas toda tu vida, y ahora las encontrarás». Durante los días que siguieron, algo comenzó a cambiar en mí. No podía dejar de pensar en lo que había experimentado en la playa. A veces, cuando me despertaba por la mañana, sentía la presencia de esa figura a mi lado, como si me observase con una mirada llena de comprensión. Pero lo más extraño fue que no sentía miedo, al contrario, me sentía protegida, como si no estuviera sola. Decidí entonces investigar un poco más sobre lo que me estaba sucediendo. Consulté libros sobre espiritismo, sobre lo que sucede después de la muerte, pero todo parecía demasiado teórico, como si los autores estuvieran hablando de algo que nunca habían experimentado por sí mismos. Por supuesto, me hablaban de la vida después de la muerte, del juicio final, del cielo y del infierno, pero había algo en todo eso que no resonaba conmigo. Algo me decía que lo que me había mostrado esa figura no tenía nada que ver con las historias tradicionales de las iglesias. Un día, después de semanas de incertidumbre, decidí ir a un lugar al que siempre había querido ir, pero nunca había tenido la oportunidad. El monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca. Un lugar lleno de historia, pero también conocido por su enigmática atmósfera. Se decía que allí ocurrían cosas extrañas, que los monjes, en su aislamiento, habían tenido experiencias sobrenaturales. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo me decía que allí podría entender mejor lo que me había ocurrido. Al llegar, me recibió un monje anciano con una sonrisa tranquila. No me hizo muchas preguntas, pero cuando entramos en la iglesia, me condujo hacia una pequeña capilla en la parte trasera del monasterio, donde la luz era tenue y las paredes parecían llenas de secretos. El monje se sentó frente a mí y, sin decir una palabra, me ofreció una taza de té. Al principio no entendí por qué hacía eso, pero cuando tomé un sorbo, sentí que todo mi cuerpo se relajaba, como si la bebida estuviera conectada directamente con mi alma. Finalmente el monje habló.
Te has acercado a la verdad, pero aún no la comprendes por completo, dijo, mirando fijamente mis ojos. El mundo espiritual no es como lo describen las iglesias. No todo es blanco o negro, ni todo es tan sencillo. El más allá no es un lugar de castigo como nos enseñan. Es un espacio de aprendizaje y transformación. Lo que ves no es todo lo que hay. Hay capas de existencia que están más allá de nuestra comprensión. Durante horas el monje me habló de las experiencias que algunos habían tenido en ese monasterio, de aquellos que habían cruzado al otro lado y regresado con una nueva comprensión. Me habló de la vida después de la muerte como un proceso continuo, en el que el alma sigue aprendiendo, evolucionando y creciendo. Me dijo que no debemos temer a la muerte porque en realidad, es solo un paso, una transición a un estado más avanzado de conciencia. Al principio me costó creerlo. Todo lo que había aprendido en la iglesia me había dicho lo contrario, que la muerte era el final, el juicio, el castigo. Pero lo que ese monje decía resonaba de una manera diferente, como si tuviera un conocimiento profundo, un conocimiento que no se podía encontrar en libros, sino solo en la experiencia. Después de esa conversación, algo en mí cambió por completo. Ya no veía la muerte con miedo, sino con curiosidad. Sabía que había algo más allá de lo que los ojos pueden ver, algo que las iglesias y las religiones no nos cuentan. Y entendí que la muerte no es un final, sino un comienzo. Un comienzo de un nuevo camino, un camino que cada alma recorre de manera única, pero que todos compartimos de alguna forma. Con el tiempo comencé a sentir más y más la presencia de esa figura luminosa, como si ella estuviera guiándome en cada paso. No era algo aterrador ni extraño, sino una sensación reconfortante, como si la muerte, la vida y el más allá estuvieran conectados por un lazo invisible. Y al final, entendí que la vida no acaba con la muerte. Es solo una transición. La verdadera esencia de nosotros sigue viviendo, sigue creciendo, sigue aprendiendo. Y eso me dio una paz profunda, una paz que jamás había conocido. Hoy mi vida es completamente diferente. Ya no vivo con miedo ni con ansiedad sobre lo que ocurrirá cuando me toque partir. Ahora vivo con gratitud, sabiendo que cada momento es una oportunidad para aprender y crecer. Y lo más importante, sé que la muerte no es el fin, sino simplemente una parte del viaje. Un viaje que continúa, siempre hacia adelante, siempre hacia más luz. Hoy al mirar atrás me doy cuenta de que esa experiencia fue el inicio de una transformación profunda. Ya no temo a lo desconocido, ni a lo que vendrá. La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, y ahora entiendo que todo es un proceso de aprendizaje y crecimiento constante. La paz que siento en mi corazón es la certeza de que al final, todo tiene un propósito. Y aunque el camino nunca será fácil, sé que no estamos solos. Siempre hay algo más allá, guiándonos con amor y luz.